La vamos a tener en el libro de Job. Lección 14, ya vamos a empezar una unidad nueva, unidad 3. Es un tema muy interesante, es un tema que pues toda la palabra de Dios es hermosa, es inspirada por el Señor, como dice en el libro de Timoteo, que nos ayuda, toda la palabra de Dios nos ayuda, mi hermano, pero ahora vamos a ver un tema muy interesante. El libro de Job dice, ¿por qué? Hace una pregunta al principio, ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? Y cuántas veces no escuchamos esa palabra, ¿verdad? Y sobre todo en las personas que no han conocido a Dios, que están pasando por una desgracia, una separación, matrimonio, una pérdida de un familiar, y lo primero que dicen es, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué la gente buena tiene que pasar por sufrimiento, verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy. A la gente buena le pasan cosas malas. Dice, esta declaración es un hecho del mundo en que vivimos. Mientras que estemos en este mundo, mi hermano, estamos propensos a pasar dificultades, porque todavía no hemos llegado, o todavía no hemos tomado, Dios nos ha dado la oportunidad de llegar ante Él, o Él ha venido a buscar lo que es suyo. Entonces, mientras que estamos en este mundo, vamos a pasar dificultades. El Señor nos dijo que el maestro, que nosotros no podemos ser mayor que nuestro maestro. Si a nuestro Señor Jesucristo pasó dificultades mientras que Él estaba en la tierra, pues también nosotros como hijos de Dios, como servidores de nuestro Señor Jesucristo, Él también nos dijo que pasaríamos aflicciones. Pero lo más maravilloso, mi hermano, que usted se puede gozar en medio de una prueba, usted va a decir, mi hermana, ¿cómo me voy a gozar dentro de una dificultad? Pues sí. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, el Dios Todopoderoso, le prometió a usted que estaría con usted todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ninguna dificultad que pueda usted nombrar o se pueda usted imaginar nos va a separar del amor de Dios. En cada dificultad que usted y yo atravesemos, se llaman pruebas, mi hermano, que Dios permite que pasemos, Dios siempre va a estar allí, ayudándonos. Entonces, de la dependencia es, más bien de nosotros es cómo vamos a mirar la prueba que estamos pasando. Porque Dios va a seguir siendo Dios, Dios del universo, Dios todopoderoso, Dios bondadoso, Dios nuestro escudo, nuestra fortaleza en medio de la dificultad. Entonces, depende de nosotros, ¿verdad? Las personas buenas afrontan situaciones adversas que parecen injustas. También a veces que eso llegamos a pensar, ¿por qué si yo siendo bueno, verdad, me pasan estas injusticias? Pero sabemos que el único bueno es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y como volvemos a lo mismo, Dios siendo justo en nuestro Señor Jesucristo pasó por dificultades, pasó por pruebas, mi hermano. Mas sin embargo, Él se mantuvo firme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Dar la vida por cada uno de nosotros y volver a tener esa comunión que habíamos perdido por el pecado. Dice, y puedan confundir o desanimar a quienes creen en Cristo. También estas dificultades, mi hermano, pueden llegar a confundir o desanimar a quienes creen en el Señor Jesucristo. Por eso es importante mantenernos firmes en la palabra del Señor, conocer y escudriñar su palabra, porque al momento que usted lee la palabra de Dios, mi hermano, es hablando con Dios mismo. Por eso Dios nos dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil, y nos empieza a enseñar para qué sirve la palabra de Dios. Pero es Dios mismo hablando con nosotros. Por eso es importante nunca apartarnos de la palabra de Dios, porque cuando pasamos una dificultad, aquí vamos con el Señor. Si estamos en alegría, pues vea la palabra de Dios. Estás pasando tristezas, vea la palabra de Dios. En cada momento de tu vida, desde que amaneces hasta que anocheces, vea la palabra de Dios, porque es una comunicación continua que debemos de tener, que necesitamos, mi hermano. Es una necesidad dentro de nosotros que va en aumento y en aumento. Nunca debemos de decir, pues ya conozco este versículo. No, tenemos que ir a hablar con el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a pasar dificultades, y cuando usted está en el Señor, pues ahí viene nuestro descanso, porque sabemos a quién servimos y sabemos quién es nuestro Señor.
Dice, pero debemos de recordar que al final Dios hará que todo opere para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según propósito. Si ustedes recuerdan, esa fue la predicación que también se nos dio en el domingo, Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien, pero el Señor nos especifica a los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Usted ha sido llamado por el Señor. Y al igual que los niños, es posible que no siempre reconozcamos lo que es realmente bueno para nosotros. Hay veces que también vamos a sentir eso. Cuando pasamos dificultad, vamos a decir, pero ¿por qué estoy pasando esto? No lo entiendo. Pero para eso vamos al Señor y el Señor nos va a enseñar. ¿Por qué razón? La verdad central dice, en medio de las pruebas, los cristianos pueden adorar y servir al Señor. En medio de las pruebas, fíjese, nosotros vamos a poder adorar y servir al Señor. Que no importe las circunstancias que usted está pasando, usted va a seguir firme en adoración hacia el Señor. Amén. Versículo clave está en el libro de Job 1:21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué era? Pues Job se mantenía firme en su adoración y en su fe en el Señor. Amén. Vamos a empezar nuestra lectura, mi hermano, en el libro de Job 1. Ahí vamos a empezar. Job 1 del 1 al 5, en el nombre de Cristo Jesús. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos está enseñando el Señor las características del personal que tenía Job. Era un hombre perfecto y recto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal, santificado, ¿verdad? Que es lo que conocemos ahora. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué significa? Que el Señor lo había bendecido con familia. Era bendito. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y nosotros conocemos que los orientales son ricos, pues él era mayor que ellos, mi hermano. Gracias a Dios. 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Cada uno de ellos, mi hermano, tenía su hogar. Lo está diciendo el Señor. Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Hacía también un papel de sacerdote, mi hermano, porque él presentaba ofrenda por si acaso sus hijos habían pecado contra Dios. Tenía también ese trabajo Job. Dice, por si habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ese era lo que hacía Job. Esa era su vida de él. Se afirma el carácter íntegro de Job por la lista de sus posesiones y familia. Era un hombre íntegro, mi hermano, en toda la palabra. Como Job, todos los cristianos también pueden acudir directamente a Dios. Nuestro deseo de acercarnos a Él debería llevarnos naturalmente a examinar nuestro corazón en busca de cualquier cosa que pueda dañar nuestra relación con Él. Que era lo que hacía Job. Voy a ir a presentar ofrenda por si acaso. Entonces él buscaba el rostro del Señor. Nunca debemos dejar de valorar la accesibilidad de Dios hecha posible gracias al sacrificio de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la primera escritura que nos trajo mi hermana? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que nos invita el Señor. Que cada diario, mi hermano, de esa manera, de esa confianza, nos acerquemos al Señor. Amén. Job del 1 al 6, ahora vamos a ver del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahí hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa, mi hermano? Pues el enemigo andaba en la tierra mirando a quién devorar, como dice la palabra del Señor. Él está mirando a quién está descuidado para irlo a atacar. Pero el Señor le dijo: ve y considera a Job, ¿verdad? Y el Satanás, ¿verdad?, le contesta y le dice: pues, ¿tú crees que él te teme en balde? Mira todo lo que él tiene, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante qué le dice. El 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El enemigo sabe, mi hermano, Satanás sabe que usted está favorecido, que usted tiene ese cerco de protección. Él conoce y él no se va a acercar a usted sin el permiso de Dios. Nunca lo va a hacer. Por eso el Señor dice que estemos confiados en Él, que los que confían en el Señor jamás van a ser avergonzados, que nunca entre el temor en nosotros, que el enemigo va a venir a dañarnos, nos podrá querer engañar si usted está descuidado, pero él nunca va a poder hacer algo si el Señor no se lo permite. Alabado sea Cristo Jesús. Tan privilegiados somos, mi hermano. Por eso le digo, es tan importante leer cuidadosamente, aunque sea una parte de la palabra de Dios, pero medita en ella, medita y deja que Dios te hable, porque a veces podemos decir: pues déjame, me aviento todo el libro de Job, pero luego al final vas a decir: pues no le entendí, ¿verdad? Eso no quiere el Señor quiere que escudriñe su palabra para que lo conozcas a Él. Como ahorita lo estamos leyendo, mira qué tan privilegiados somos, y a veces se nos olvida, mi hermano. Ya no somos los mismos de antes, somos privilegiados, somos pueblo de Dios, un pueblo de Dios adquirido por Él. Amén. Entonces dice: ¿no le ha acercado alrededor a Él y a su casa? O sea, no solamente a nosotros, a nuestros hijos, mi hermano, y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Todo lo que el Señor nos da, mi hermano, está bendito. Todo lo que llega a nuestras manos es bendecido por Dios. Nuestros alimentos, el dinero que recibimos cada vez que trabajamos, Él bendice nuestras manos, bendice nuestras capacidades para poder hacer el trabajo. Nuestras fuerzas vienen de Él, el ánimo, el gozo, aunque estés pasando dificultad, el Señor te saca una sonrisa, porque es algo que está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Somos bendecidos. Y luego dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Ahí le está dando el permiso. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Por qué lo hizo el Señor, mi hermano? Porque Él conoce lo que está aquí. Él conoce nuestro corazón. El enemigo no conoce tu corazón. Dios sí. Dios es el único que conoce lo que está verdaderamente aquí. El Señor nos dice que por nuestros frutos nos conocerán. Eso es muy cierto. Pero también podemos engañar al hombre, simular que el Espíritu Santo está en nosotros, cuando verdaderamente no está. Así es. Muchas veces podemos ser engañados también nosotros mismos en pretender que somos salvos, pero no es así. Por eso volvemos a lo mismo. Es tan importante escudriñar la palabra de Dios para que nosotros reconozcamos si verdaderamente somos salvos o no. Es algo tan importante, mi hermano, porque está en juego su vida y la de su familia. Pero yo sé que eso es algo que el Señor nos está poniendo. No está dentro del plan de estudio, pero es algo que Dios nos está poniendo. Tengamos y prestamos cuidado a la palabra de Dios para que Él pueda escudriñar nuestras vidas y podamos saber, porque el Espíritu de Dios nos va a hacer sentir si verdaderamente, nos va a hacer saber si verdaderamente vamos guiándonos por buen camino, que es el camino del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice que Dios le dio permiso a Satanás y él para pronto salió. Voy para allá. No importa lo bueno que sea alguien, siempre habrá un acusador que cuestione su motivación o sinceridad.
Él siempre va a ir al trono de Dios para decir, la hermana le está siendo fiel porque mira qué tan bendecida está. Y el Señor va a permitir que vengan las pruebas a tu vida para que le muestre al enemigo que Dios está contigo y que Él está haciendo el trabajo en ti. Y tú estás accediendo también, teniendo un corazón contrito y humillado para que el Señor haga su obra en ti. Y las obras vayan en aumento, la fe del Señor vaya en aumento, fortaleciéndose más bien, para que no seas como aquella casa, ¿verdad?, que no estaba así bien cimentada y vinieron las dificultades y se tambaleaba aquella casa, ¿verdad? Una escritura que el Señor nos daba. El Señor quiere que tu casa esté fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Dios aceptó el desafío de Satanás mostrando gran confianza en la devoción de Job hacia Él. Él confía en ti, mi hermano. Dios confía en ti, pero es nuestra responsabilidad buscar esa devoción diaria con el Señor, esa comunicación que no se quiebre, que esa comunicación se vaya fortaleciendo cada día más y más. Desde que usted amanece, esa comunicación se fortalezca, como la esposa con el esposo, esperando que el Señor venga algún día, con esa fortaleza, con ese enamoramiento, con ese amor, mi hermano. Mateo 10:22 nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:28 nos dice, y no dejáis a los que, puse mal la palabra, a los que matan al cuerpo, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma. Nunca temas por las dificultades que vengan. Es mejor temer a aquel que puede destruir el alma. Consejo que Dios nos da. Las personas que sirven a Dios solo para recibir sus bendiciones deben entender que esto está lejos de ser lo que Jesús prometió a sus discípulos. Él explicó que las personas que lo seguían o que lo siguen, ahora en lo presente, seremos aborrecidos. Y no garantizó protección de los males que podríamos sufrir en este mundo. Y esto lo vemos en el 28, que era lo que veíamos ahorita. De hecho, dijo que antes de empezar a seguirlo debemos calcular el costo de ser sus discípulos. Y esto usted lo va a ver en Lucas 14, del 26 al 30. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanas y hermanos, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Tenemos que tener en cuenta, mi hermano, que en el caminar en el Señor vamos a pasar dificultades, van a venir pruebas difíciles, pero dijo el Señor, confiar en mí en todo tiempo, confiar en mí. Y otra que nos da el Señor es en el libro de Josué, que aquí lo tenemos aquí atrás. Nos recuerda el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Desmayar es como decir, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir, no te desanimes, porque el Señor nos prometió que Él va a estar con nosotros. Teniendo esto en cuenta, deberíamos plantearnos genuinamente la pregunta que se hizo acerca de Job. ¿Seguiría yo sirviendo a Dios si Él me quitara todas las bendiciones que me ha dado? Gran pregunta que el Señor nos hace. Si el Señor te quitara todo lo que tienes hasta el día de hoy, todo, mi hermano, absolutamente todo, ¿seguirías sirviendo con esa misma devoción, gracias, mi hermana, al Señor? ¿O tirarías la toalla y renegarías al Señor que lo dio todo? Job del 13 al 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo
que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron. Y mataron a los criados a filos de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, hasta el 19, ¿verdad? Sí. Nosotros también enfrentamos muchas pruebas, algunas preparadas por el adversario y otras que resultan naturalmente de vivir en un mundo caído. En lugar de preguntarnos si sufriremos, deberíamos centrarnos en cómo reaccionaremos cuando las enfrentemos. ¿Será nuestra confianza en Dios lo suficientemente fuerte como para superar cualquier tristeza y pérdida que suframos? Experiencias como estas realmente revelan lo que hay en el interior de una persona. En la manera en que usted enfrenta una situación, vamos a hablarlo de esta magnitud, mi hermano, es lo que revela lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Porque cuando tenemos todo, gozo hay dentro de nosotros y alabamos a Dios y decimos: gracias Dios por tener esto, gracias Dios porque me permites comer estos alimentos, gracias Dios porque tengo este trabajo que me gusta y estoy ganando bien, gracias Dios. Pero cuando el Señor permitiera que pasara estas dificultades que está pasando Job, ¿cómo reaccionaríamos usted y yo ante esta situación? ¿Reaccionaríamos de la misma confianza y reaccionaríamos del mismo corazón de alabarle a Dios y de decirle: gracias Dios, porque si Dios dio, Jehová también quitó, y a Jehová sea la honra y la gloria? ¿Cómo reaccionaríamos en esta situación? Es una pregunta que nos debemos de hacer, mi hermano. No debería de cambiar nuestra manera de alabar al Señor y de servirlo fervientemente por las situaciones en que nos enfrentemos. Si usted se va a las Escrituras, importante otra vez, nos vamos a recalcar las Escrituras del Señor que nos ha dado desde Génesis hasta Apocalipsis, mi hermano. El Señor, si usted lo mira en cada situación, la fidelidad de Dios ahí estaba. Aunque el pueblo de Dios de repente claudicara, de repente le fallara al Señor, el Señor volvía a darles la oportunidad y les mostraba que Él allí estaba. Aunque ellos le fallaran, Él allí estaba. Aunque a veces ellos se desesperaran y hicieran conforme a su voluntad, el Señor los volvía a ayudar. Pasaban por la dificultad porque era una consecuencia de su propia decisión, pero el Señor otra vez los volvía a ayudar y les volvía a mostrar que la manera de trabajar no era a nuestra voluntad, era la voluntad de Dios, porque la sabiduría es de Dios, no es de nosotros. No debemos de actuar con nuestros propios pensamientos o nuestras propias capacidades. Siempre debemos de rendirnos al Señor y decirle: ¿cómo voy a hacerlo? No puedo hacerlo. Mostrarle al Señor qué tan débiles somos, porque somos débiles, mi hermano. Y nuestra dependencia debe ser al 100% con el Señor. Esa es la lección que el Señor nos quiere traer, que nuestra dependencia sea al 100% con el Señor. Y si se puede al 100%, pues más, mi hermano. Pero debe ser plena nuestra confianza y nuestra fortaleza en el Señor. La ayuda es del Señor. No es nuestras capacidades, porque vamos a fracasar. Por eso el Señor nos recalca y nos decía: separados de mí, nada podéis hacer, porque vas a fracasar. Y después venimos, ¿verdad? Y venimos, pues sí, llorando. Y a veces por eso compartimos las experiencias y decimos: pues hice esto y no debía haberlo hecho. Voy y lo volví a hacer y voy y lo volví a hacer. Y pues ya cuando hice que lo que el Señor me estaba diciendo, pues ahí estaba la solución. Amén. ¿Verdad? Pero eso nos muestra el Señor. Qué tan fiel es Él, qué tan fiel es Él y tan poderoso es nuestro Señor. Amén. Job del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
¿Qué nos dice el Señor, mi hermano? Es válido que usted se desgarre por dentro, es válido que usted llore. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es una manera de hacernos saber que somos débiles, que somos frágiles, somos vasos frágiles. Y dice que Job se levantó y rasgó su manto. Es una señal de que le está doliendo de tener esa noticia. Y yo pienso que no fue tanto lo material, mi hermano, sus hijos. Cada uno de ellos pues murió. ¿Cómo va a sentir usted si llega a pasar algo con sus hijos que tanto amamos, verdad? Es algo difícil y lógico que usted le va a doler, llorar. Es algo inexplicable. Y dice que Job rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero se postró, mi hermano, porque sabía que la fuerza estaba en Dios. Y se rindió a Él en tierra y adoró. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad, mi hermano? Que su posición y su condición no se desvió. Él siguió firme y él dijo: me duele, pero te adoro, Padre, porque tú solamente sabes por qué. Y dice que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que él estaba en su corazón. Por eso Dios le dijo a Satanás: ve y haz con él lo que, nomás no toques su vida, no toques su vida, no la toques. Quita sus posiciones. Tú dices que él me adora por mi posición, por sus posiciones, por lo que yo le he dado. Ve, hazlo. Y él lo hizo. Y él se mantuvo firme. Si usted recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, él era Dios, Él es Dios, pero Él era hombre también. Él tenía las mismas debilidades que nosotros. Estamos hablando como hombre en la carne. Pero Él nunca pecó, nunca hubo pecado en Él, siempre se mantuvo firme el Señor. Pero cada golpe, y no solamente estamos hablando en lo físico, también en lo dentro de Él, también a Él le dolía que Él, siendo bueno, le pagaran de esa manera. Y que los que Él había sanado por mucho tiempo, echado fuera demonios, había hecho muchos milagros, eran los que también lo estaban acusando. Y le dolía que sus propios hijos lo despreciaran. Y el Señor se mantuvo fiel. Y cuando Él terminaba el día, la palabra del Señor nos enseña, y más cuando se acercaba la hora, el Señor siempre se apartaba un lugar para ir a hablar con su Padre, para agarrar fuerzas. Y el último tiempo Él le dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Cuando Él decía que si había de pasar esa copa, que pasara. Pero el Señor al final volvió a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él siguió firme. Fue un acto de amor que por voluntad propia Él entregó. Porque Dios sabía que al dar este acto de amor, sabía lo que venía. Muchas veces esto pasa. Cuando vienen pruebas en nuestras vidas, mi hermano, es porque un propósito hay detrás de esto. Siempre hay un propósito. Pero el mayor propósito, mi hermano, es que el Señor quiere que nosotros nos volvamos a su imagen, estemos lo más cercas a su perfección, porque el Señor nos va perfeccionando día con día y nos vemos asemejando al corazón de Dios, que para cuando Él nos mande llamar estemos listos y preparados para que donde Él esté, nosotros también estemos. Que no importan las dificultades, no, como decía, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor que llegues al reino de Dios sin un brazo. El Señor quiere que tú estés con Él. Él desea grandemente que tú y tu familia y con todos los de la humanidad, mi hermano, estén con Él. Amén. Que no importe si llegase a venir una enfermedad, podamos decirlo más grave, un cáncer que llegue a tu vida y el Señor aquí en la tierra no te concede la sanidad. Nuestra promesa es que nuestra alma va a estar con el Señor por la eternidad. Y ese es el mayor gozo que debe de brotar en nuestras vidas, que no importe lo que vayas a pasar. Si estás pasando dolor por artritis, mi hermana,
que no importa lo que estés pasando, que tu fe no mengue. Le pido al Señor cada día y le pido al Señor cada día y el Señor no me concede. Que eso no sea un estorbo para que tu fe se mantenga en el Señor y tu adoración crezca aún más. Que no importen las dolencias, tú vayas en aumento, en gloria, porque tú sabes que aunque este cuerpo se va desgastando, como ahorita dice mi hermana, vamos creciendo en edad, pero este espíritu se va rejuveneciendo y vamos de gloria en gloria porque el Señor está con nosotros. Y va a llegar un día en que tú vas a estar descansando en el Señor. Vas a descansar en el Señor y cuando estés ahí, dice el Señor, allí no va a haber tristeza, no va a haber lloro, no va a haber enfermedades, no va a haber nada, mi hermano. Muchas veces el pecado también te hace sufrir y dices, sí, ya volví a fallarle al Señor. Y te levantas otra vez en la mañana con la expectativa de decirle, Señor, este día ayúdame a serte fiel. Padre, tú que estás en mí, ayúdame a hacer tus obras. Ayúdame a hacer tu voluntad. Pero resulta que durante el día, mi hermano, porque estamos en este mundo, va a venir las dificultades, va a venir la tentación y podemos llegar a caer. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, tú vas a ser libre por completo. Amén. Somos libres, mi hermano, porque el pecado ya no lo hacemos como antes lo hacíamos, libremente. Ya no, gracias a Dios, que quitó todas esas ataduras. Pero cuando estemos delante del Señor, mi hermano, ya no va a haber ese pecado, porque en el Señor todo es santo. Él es santo, Él está allí. Y eso es lo que debemos desear, que estemos con el Señor. Que cada día que tú te levantes, dile, Señor, va a ser este día que tú vas a venir, o va a ser este día que tú me mandas llamar. Ayúdame para estar preparada para el día que tú vengas. Que no importen las aflicciones, no importen si de repente estás pasando por una economía, tu confianza debe de permanecer en el Señor. Gracias, my sister. No hay cosa que no se llegue, mi hermano. No hay cosa que no pase. No hay fecha que no se llegue. No hay tiempo que no se pase. Detrás de esa tormenta, ahí está el arco iris. Y es más, está ahí. Siempre está ahí. El Señor siempre está ahí con nosotros. En todo tiempo el Señor está ahí. Cuando tú estás descansando, Él está ahí. Está cuidando de ti. Él siempre está ahí. Cada vez que tú te levantas, a donde quiera que tú vayas, el Señor está contigo. Pero Él también busca que tú estés con Él. Y como decía ahorita, las dificultades que vengan a tu vida y en la manera en que tú le hagas frente o en la manera en que tú las vayas a pasar, es lo que determina cómo estamos dentro de nosotros. Le decía a mi hermana hace rato, ¿por qué te abates, alma mía? Es importante hablarnos a nosotros. ¿Por qué te estás afanando? ¿Por qué te perturbas? ¿Por qué hay tristeza aquí? ¿Por qué? Si Dios está conmigo. Háblate, es bueno hablarnos, es bueno decirnos a nosotros. Acuérdate que el Espíritu Santo está con nosotros, está en mí. Gracias a Dios. Y alaba a Dios. Si está alguien enfermo, llame a los ancianos. Pero si está alguno alegre, cante alabanza, dice el Señor, ¿verdad? Y si estás pasando aflicciones, canta al Señor, alábale, porque en medio de la alabanza Él habita. Por eso es bueno empaparnos de la palabra del Señor y creerle la palabra del Señor y decirle, oye, me acuerdo que el Señor nos dijo en su palabra que Él habita en medio de la alabanza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle y yo le voy a alabar. Y esa es una manera, mi hermano, que usted le va a hacer frente a esta situación. Pero es porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Job 2, del 1 al 8. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel,
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Era doloroso, mi hermano, lo que estaba pasando en carne propia Job. A pesar de sus pérdidas impensables, Job no maldijo a Dios ni pecó. Su fidelidad debe ser un ejemplo para todos los creyentes. Este tipo de fe y relación con Dios es algo a lo que debemos aspirar. Nuestra confianza en el Dios inmutable, que nunca cambia, nunca debería depender de nuestras circunstancias cambiantes. Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Deberíamos aspirar a este nivel de confianza y fe en Dios. Al igual que Job, es posible que no entendamos por qué sufrimos de cierta manera, pero podemos compartir su confianza en Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní preparándose para enfrentar la cruz, terminó sus intensas oraciones con: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 42. También podemos poner nuestra vida en la mano de Dios, confiando plenamente en su carácter y su amor por nosotros. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a terminar con lo que nos dice al final. La integridad, la fe y la confianza en el Señor son esenciales para servir a Dios. Santiago animó a todos los creyentes a soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque aquellos que lo hagan recibirán la corona de vida. Santiago 1, del 3 al 12. Necesitamos la ayuda de Dios para aferrarnos a nuestra fe a través de las pruebas, para poner nuestra confianza en sus promesas y para confiar en su carácter, pase lo que pase. Si perseveramos, no solo experimentaremos la fidelidad de Dios, sino que también disfrutaremos de su presencia ahora y por la eternidad. ¿Y cómo vamos a conocer las promesas de Dios, mi hermano? Abriendo nuestra palabra de Dios, teniendo y conociendo más el carácter de Dios, para enamorarnos más de Dios y desear su presencia a poder llegar y dejar de amar este mundo, mi hermano, porque recuerden, este mundo es pasajero y todo lo que nuestros ojos ven aquí en la tierra va a tener un fin, pero lo que el Señor promete es estar con Él, vivir por la eternidad como fue al principio, volver al principio. Eso es lo que más desea el Señor. Cada vez que usted pase por dificultades, nunca dude ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre está puesto para ayudarnos. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya.